Bendito Dios. Nabucodonosor calienta el horno de repente y nos quiere quemar, pero en medio del horno se pasea Cristo. Bendito Dios. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Aleluya. Amén. ¿Cuánto tiempo dispongo? Vamos a tener que correr muy recio. Amén. Decía un hermano, eso ni a melón. Bendito Dios. Vamos a ir, hermano, a la escritura. Bendito el Señor. El texto base, ¿verdad?, de esa confraternidad es Nehemías capítulo 2. Bendito el Señor. Creo que es el verso 18. Y para ponernos en contexto, hermano, todo esto tiene que ver con lo que pasó allá en la Primera de Reyes capítulo 11, para que en su casa lo lea. El hombre más sabio, el hombre más entendido, al cual Dios le habló por 2 veces, aquel que le dio la sabiduría, aquel que le dio el poder, no pudo mantener el reino unido. Amén. Se le olvidó lo que su padre David le dijo: y tu hijo Salomón, conoce al Dios de tu padre y sírvele con ánimo presto y con un corazón voluntario. Amén. Si tú le buscares, le enfatizó, lo hallarás. Pero si tú lo desechares, Él te desechará para siempre. Y esa promesa es válida para ti y para mí. Y el hombre más sabio, hermano, al final de sus días, sus mujeres lo inclinaron a adorar dioses falsos y a edificar altares. Y Dios le dijo, ¿verdad?, que su reino se lo iba a dar a su hijo y se lo iba a dividir. Bendito el Señor. Y allí empezó, hermano, el acabose del Reino Unido. Se divide el reino en 2. El reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Que de ahí viene, hermano, el pueblo judío. Porque no todos los que habitan en Israel son judíos. Y no todos los que habitan en Israel son israelitas. Y hebreos fueron los que salieron de Ur. Bendito el Señor. Amén. Y eso trajo como consecuencia, hermano, que el reino del norte se perdiera. 10 tribus fueron cautivas por Asiria y se perdieron en el mundo y siguen todavía perdidas. Y del reino del sur solamente quedó la tribu de Judá y la tribu de Leví, que no tenía tierra y también fue cautiva por Babilonia, por Nabucodonosor. Y la profecía, Dios les dijo que 70 años estarían cautivos y después retornaría. Amén. Y el libro de Nehemías nos habla, hermano, de el tercer retorno. Porque el primero fue con Zorobabel, apoyado por el rey Ciro. Amén. Después fue, ¿verdad?, Esdras,
para reconstruir la ley, la doctrina, el altar, los valores del pueblo y terminar de reconstruir el templo. Porque en el tiempo de Zorobabel el templo quedó semiconstruido. Por eso dice el libro de Ageo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras mi casa luce desierta. El Espíritu Santo tuvo que despertar al pueblo para volver a reedificar la casa de Dios. Y Nehemías fue el tercer grupo. Bendito el Señor, que fue enviado también por los persas, hoy enemigos del pueblo de Dios, Irán. Pero en un tiempo Dios los usó para apoyar al pueblo de Dios. Amén. Y nos dice ahí, hermano, en el capítulo 2, verso 18 del libro de Nehemías, y vamos a leer desde el versículo 17. Amén. Díceles pues: vosotros veis el mal en que estamos. ¿Cuántos ven el mal en el que está la iglesia ahorita? Amén. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Amén. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos o no seamos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, digan conmigo: levantémonos y edifiquemos. Así dice, esforzaron sus manos para bien. Bendito el Señor. Toma tu lugar, hermano. Yo sé que ya oraste por mí. Bendito el Señor. Y esta expresión, hermano, y así esforzaron sus manos, implica decisión, implica convicción, implica trabajo. Bendito el Señor. Que hoy en día muchos no queremos reconocer que Dios nos ha llamado a trabajar, no a estar sentados en una silla, no estar sentados en una banca, no venir y solamente a que el pastor nos apaciente. Bendito el Señor. Sino Dios nos ha llamado a trabajar. Bendito el Señor. Aleluya. Y ese varón llamado Nehemías, hermano, tuvo que dejar su trabajo, tuvo que dejar su comodidad. Y hoy en día no queremos eso, hermano. Estamos bien cómodos, bien a gusto. Nehemías era el copero del rey Asuero, del rey Jerjes. Bendito el Señor. Pero él estaba lejos. Amén. 70 años, fíjese bien, fuera de Jerusalén. Muchos nacieron en el cautiverio. Muchos no supieron cómo estaba Jerusalén, cómo estaba el templo, cómo había quedado. Pero Nehemías sentía una carga por sus hermanos. Hay veces que usted no siente carga por sus hermanos.
ya no los ve y no le importa, bendito el Señor. Pero Nehemías supo que habían llegado alguien que había ido a Jerusalén. Y luego los mandó a llamar y preguntó: ¿cómo están mis hermanos? ¿Y cómo está la ciudad? Y las noticias no fueron halagüeñas. Las noticias no fueron agradables. Bendito el Señor. Y cuando usted le dicen que un hermano, que una hermana ha fallado, que se encuentra en tal situación, en lugar de entristecerse, usted lo merece. Amén. Allá ellos. Qué tremenda situación, hermano. No le preguntó Dios a Caín por su hermano. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Dios nos pregunta, hermano. Miramos la silla vacía de nuestro hermano, de nuestra hermana. Ni le hablamos por teléfono, ni le mandamos un mensaje. No, bendito el Señor. Y eso decimos que amamos a nuestro hermano. Amén. Miremos, hermano, que le dijeron a Nehemías: bendito el Señor, residuo de los que quedaron allá en la cautividad, allá en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas fueron quemadas por fuego. Dice, hermano, que ese hombre, bendito el Señor, con convicción firme, dice: como yo oí estas palabras, dice el verso 4 del capítulo 1. Amén. Salté y me regocijé y dije: qué bueno, se lo merecen. No, hermano. Y fue que como yo oí estas palabras, me senté y oré y lloré y me enluté por algunos días y me puse en ayuno y me puse en oración delante del Dios del cielo. Amén. Nuestros ayunos son ayunos egoístas. Ayuno por mí, ayuno por mi esposa, ayuno por mis hijos. Pero ayunas por tu pastor, ayunas por el ministerio, ayunas por tus hermanos. Bendito el Señor. Y quieres que Dios te escuche, quieres que Dios te ayude. Por cuanto esto hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Bendito el Señor. ¿Te das cuenta que también estamos en gran afrenta y gran mal? Bendito Dios. Este hombre sintió una carga tremenda. Y nosotros no estamos sintiendo la carga del llamado de Dios. Que lo haga el pastor, que lo haga el ministerio, que para eso están. Amén. No, hermano, pero sí te conviene, ¿verdad?, ser llamado un rey sacerdote, ¿verdad? Ahí sí te conviene. Bendito el Señor. Pero los que van a ser reyes y sacerdotes son los que van a trabajar y están trabajando en la obra de Dios, porque el Señor dice: aquí vengo presto para recompensar a cada uno según fuere su obra. Bendito el Señor. ¿Qué es lo que te va a tocar de pago? Es que hacía como que trabajaba, pero no trabajaba. El patrón te va a decir: bueno, pues yo también voy a hacer como que te pago, y no te pago. Amén. Porque no estamos, hermano, ejerciendo el llamado. No estamos ejerciendo el ministerio, bendito el Señor, al que el Señor nos ha llamado.
Ese hombre, hermano, siguió por días en oración, en ayuno. Bendito el Señor Jesucristo. Y andaba triste, tan triste que el propio rey se percató. ¿Qué es lo que te pasa? Porque eso no es enfermedad. Dijo él, ¿cómo no he de estar triste cuando mis hermanos allá están en gran afrenta, están en gran mal? Sintió, hermano, la carga, pero se puso en acción. Amén. Nosotros nomás nos ponemos en acción cuando hay enfermedad, cuando el enemigo golpea a la familia. Pero que no somos todos el cuerpo de Cristo. Amén. Bendito el Señor. Tenemos que, hermano, esforzarnos los unos por los otros. Bendito el Señor. Y cuando alguien se esfuerza, viene la recompensa. El trabajo en el Señor no es en vano, bendito el Señor. Viene la gracia sobre aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Bendito el Señor, aleluya. Y Dios empieza a hacer camino a sus pies. Bendito su nombre. A tal grado que el rey dijo, ¿qué quieres? Permíteme que vaya. ¿Cuánto tiempo? Amén. Y todavía cuando le preguntó cuánto tiempo quieres, todavía dice que él se puso a orar a Dios. Bendito Dios. Y Dios le abrió, hermano, camino. El rey le dio dinero. El rey le dio cartas. El rey le dio hombres que lo escoltaran para que llegara con bien. Bendito el Señor. Dice, y otorgómelo el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Amén. ¿A quién le estaba dando la honra? A Dios. Dios era el que estaba moviendo la mano del rey. Bendito el Señor. Amén. Y siempre va a haber, hermano, oposición. Cuando usted empieza a meterse, hermano, al altar de Dios, cuando usted empieza, hermano, a buscar de Dios, va a encontrar, hermano, la oposición inmediata. Va a empezar alguien que le dice, ¿para qué oras tanto? ¿Te vas a enfermar de tanto ayuno? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Amén. Nehemías se encontró inmediatamente la oposición en Sanballat. Amén. En Tobías, en Gesén, el árabe. Bendito su nombre. Pero mire, Nehemías era un hombre reservado. Todo pastor debemos de ser reservado, ¿verdad, hermano Pedro? Todo pastor debemos de ser reservados. Si no, no servimos. Pastores, que yo soy como un sepulcro, pero abierto. Amén. Se juntaron 3 pastores, iban en el elevador y cada quien confesó su falta. Y el tercero dijo, hermanos, discúlpenme, pero mi falta es que soy muy chismoso. Pues lo que le habían contado en confianza, lo divulgó. Amén. Cuidado, porque el que descubre el secreto, en chismes anda, bendito el Señor. Nehemías guardó su corazón, hermano. Dice que llegó, hermano, al lugar y nadie sabía a qué iba.
Él llevaba la comisión, hermano, por el rey, pero sobre todo por Dios. Amén. Y dice que salió de noche como Nicodemo, tomó la cabalgadura y empezó, hermano, a caminar, a reconocer los linderos, la tierra, a ver la realidad de lo que le habían contado. Amén. Y llegó el momento en que se tuvo que bajar de la cabalgadura porque ya no podía más seguir. La destrucción era devastadora, bendito el Señor, aleluya. Dice el verso 16 del capítulo 2: y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Amén. Y luego viene el verso que leímos. Bendito el Señor. El pueblo, hermano, estaba desanimado. Y cuando alguien no tiene ánimo, ¿qué hace? Nada. Hay veces que necesitamos animar al pueblo. Amén. Y los pastores nos convertimos en animadores, porque miramos al pueblo cansado, al pueblo derrotado, pero ¿quién anima al pastor? Amén. Hay pocos Aarones, hay pocos Ur que miran la necesidad, que miran el cansancio del líder, del pastor, y se levantan para levantarle las manos. Porque la gran mayoría, en lugar de levantarle las manos al pastor, se cuelgan de él para que el pastor fracase. Bendito el Señor. Dice Nehemías: vosotros veis el gran mal, amén, en que estamos. Y les tuvo que contar su testimonio. Dice el verso 18: y entonces le declaré lo que Dios hizo en mí. Amén. Tu testimonio, hermano, mueve. Tu testimonio anima. Tu testimonio, hermano, hace que la gente mire al cielo. Amén. Entonces les declaré como la mano de Dios, amén, era buena sobre mí. Me recuerda, hermano, esto, lo que Dios hizo con el gadareno. Ya estaba arriba del barco, peinado, cambiado, bonito, sin cadenas, sin suciedad, sin espuma en la boca. Ya era un hombre transformado, un hombre diferente. Y Jesús lo ve y le dice: ¿y tú qué? Pues ya estoy aquí, mi Señor, para irme contigo. Amén. Y Dios, nuestro Señor, lo bajó del barco. Amén. ¿Cuántos se quieren ir lejos de misioneros? Amén. Ahí está tu cuadra, ahí está tu familia. Amén. Señor lo bajó, le dijo: no, vete a los tuyos, regrésate a casa, regrésate a los que te conocen y cuéntales cómo he tenido de ti misericordia y qué es lo que he hecho en ti. Amén. Tu testimonio, hermano, va a hacer que otros volteen al cielo. Bendito el Señor. Va a hacer que otros quieran conocer al Dios que te transformó, al Dios que te cambió.
Van a decir la verdad. Yo no pensé que tú fueras a hacer algo bueno, pero hoy te veo, hoy te escucho, y yo quiero saber quién te cambió. ¿A qué centro de rehabilitación fuiste? ¿A cuál lugar de Alcohólicos Anónimos? Dímelo. No, vine a los pies de Cristo. Bendito el Señor, aleluya. Amén. Qué hermoso, hermano, cuando los motivó. Porque primero los motivó, después de que les hizo ver su condición. Amén. Hay veces que por nosotros mismos no podemos ver nuestra propia condición. ¿Quién entenderá su propio camino? Tiene que haber alguien que nos quite el antifaz, que nos quite la ceguera, porque nosotros no podemos ver. Nosotros pensamos que estamos bien. Nos acostumbramos a nuestro entorno. Tuvo que llegar Nehemías a decirle: vosotros veis en qué situación se encuentran, en afrenta, en gran mal, en oprobio. Y les declaró lo que Dios había hecho en él. Y entonces se motivaron y respondieron ellos: levantémonos y edifiquemos. Y dice que así esforzaron sus manos para bien, aleluya. Usted debe traer sus pies polvorientos. Usted debe traer sus rodillas callosas. Usted debe tener sus manos arremangadas para la obra de Dios. Amén. Para trabajar para Cristo. Porque vivimos, hermano, en un tiempo donde muchos tienen buenas intenciones, pero pocos perseveran en la obra de Dios. Y cuando alguien, hermano, empieza con su ánimo, inmediatamente, hermano, el enemigo intenta desanimarte, intenta dividirte, intenta detener tu avance. Bendito el Señor. Y Dios sigue buscando hombres, mujeres que quieran adorarle, que quieran alabarle, que quieran glorificarle. Pero hoy los altares, hermano, lucen vacíos. Hoy el altar se usa para correr. Hoy el altar se usa para saltar. Hoy el altar se usa para muchas cosas, menos para orar. Bendito el Señor, aleluya. Amén. Lo primero que hizo Elías en el monte ante el pueblo, porque llamó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pareceres? Amén. Pastor, pero nosotros no estamos con Baal, pero estás con el mundo. Amén. Estás con el mundo. Tu trabajo no te deja servir a Dios. Las múltiples riquezas que vas atesorando no te dejan ni dormir. Amén. Estamos también entre dos pares. Ay, hoy salí muy cansado, es día de servicio, pero ay, me disculpo con el pastor el domingo. Hello. Amén. Bendito el Señor. Necesitamos, hermano, entender que el enemigo siempre va a tratar, hermano, de frenarte. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Nehemías, hermano, logró levantar el muro en 52 días. Amén. Elías lo levantó en un solo día. Miró el altar. ¿Cómo estaba el altar? Caído, las piedras dispersas.
¿Cómo está el tuyo? ¿Cómo está el tuyo? Nadie se acercaba al monte a reparar el altar. Tuvo que enviar Dios un siervo para que reconviniera al pueblo. Amén. Y lo primero que hizo antes de invocar a Dios fue agarrar las piedras y ponerlas cada una en su lugar, en su debido orden, pero todo hágase decentemente y con orden, bendito el Señor. Y luego invocó a su Dios. Cuando arregle su vida, cuando arregle mi vida, será el tiempo de que invoquemos a Dios y será el tiempo de que Dios conteste. Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare y clamare a mí y me buscaren de todo corazón y se arrepintieren, entonces yo iré desde los cielos, bendito el Señor, amén. Dios siempre, hermano, va a fortalecer las manos del que tiene un propósito, amén. Dios siempre hará camino a tus pies para que tú hagas el propósito de Dios. La Escritura dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Y David dijo, ¿verdad? En el nombre de Dios haremos proezas. Sin él, usted y yo, puro bla, 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 bla. No podemos hacer nada, bendito el Señor, aleluya. Nehemías recibió la carga de Dios antes de recibir la autoridad de Dios. Amén. Porque Dios te va a probar primero. Él prueba los corazones, Él prueba las intenciones. Y si ve en ti que dispones tu corazón para hacer la obra, vendrá la unción, vendrá la autoridad sobre ti, aleluya. Amén. Porque Dios fortalece las manos de los que oran. Dios fortalece las manos de los que sirven. Porque son manos que no retroceden. Son manos que se mantienen en forma de clavija y que se conectan al poder de lo alto. Amén. Yo ya me iba a salir hace un rato del templo ya, cuando mi hermano entonó gracias Cristo, porque con ese canto me despido todos los servicios, dando gracias a Dios y levantando mis manos. Amén. Bendito el Señor, aleluya. Porque las manos fortalecidas, hermano, no se detienen por la oposición. A Nehemías no lo detuvo, hermano, ni Gesén, ni Sanballat, ni Tobías. Pero el pueblo, hermano, se empezó a volver a desanimar. Pero él no. Amén. El que tiene el propósito bien firme de Dios, hermano, soporta las burlas, soporta la oposición, soporta el cansancio. Y la respuesta, hermano, es seguir construyendo la obra de Dios. Ese fue el camino que Jesús nos dejó. Soportó las burlas, soportó las bofetadas, soportó los escupitajos, soportó que le dijeran tú por Beelzebú. Y a usted le dicen eso. Adiós, Charlie, no me vuelvo a parar ahí. Amén.
Dijo Jesús a Pedro: si tú te quieres ir, vete. Amén. ¿Sabes que a veces el fiel piensa que congregarte es estar haciéndole un favor al pastor y a la iglesia? No, hermano. El pastor no te salvó. El pastor te apacienta. El pastor te cuida. El pastor ora. Amén. Pero el hacer la voluntad de Dios depende de ti. Bendito el Señor. Usted tiene que edificar. Usted tiene que trabajar. Bendito el Señor. Y mira, dice que el pueblo trabajaba con una mano y con la otra sostenían la espada, pero no se rajaban. Amén. Y ahí ves que usted tiene las dos manos, pero las tiene para agarrar la silla. Manos, pasen al altar. No, y se queda en la silla. Tiene glue en la silla. Bendito el Señor. Dios lo está esperando en el altar. Amén. Pero usted no quiere dejar su comodidad. No es que me voy a ensuciar el traje. No es que me van a doler las rodillas. Oiga, usted no quiere padecer, pero dijo: no hemos sufrido hasta la sangre. Y porque nos duele un poquito la rodilla, no queremos. Ay, no, ahí no, porque el pastor Pedro todavía no pone carpeta. ¿Había carpeta en los tiempos de Cristo? ¿Te has hincado en la arena? ¿Y cómo se siente? Y más cuando está caliente. Amén. Aquí estamos, hermano, en la gloria. Y aún así no queremos, hermano, esforzar nuestras manos para el bien. Bendito el Señor, aleluya. La iglesia debe trabajar, hermano. La iglesia debe pelear, pero por la buena batalla de la fe. Bendito el Señor. Porque cuando peleamos, hermano, el Espíritu Santo fortalece, hermano, las manos débiles. Y Jesús dijo: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados. Yo me encargo de hacerlos descansar. Pero tienes que venir a Él. Ay, no, si Dios es todopoderoso, aquí donde estoy Dios me puede sanar. Aquí donde estoy Dios me puede tocar. Arrepiéntete. Dios no es tu ayudante. No. Dios es el eterno. Dios es el todopoderoso. Amén. Si la mujer flaca y destrasijada que padecía flujo de sangre durante 12 años, quién sabe cómo, ¿verdad?, le hizo para levantarse. ¿Cuánto tiempo tardó para llegar por donde oyó que Jesús iba a pasar? ¿Se esforzó o no se esforzó? ¿Y cuál era, hermano, su propósito? Yo sé, venía bien mentalizada, que si tan solo tocase el borde de su vestidura, amén, yo sé que seré sana. Hay veces, hermano, perdónenme, pero de repente te paras que vas a cantar un canto y ¿cuál canto, hermano? Canto. No venías mentalizado ni con propósito. Amén. David dijo: no ofreceré nada a Jehová que no me haya costado. Bendito el Señor.
Bendito su nombre. El Espíritu Santo, hermano, fortalece al cansado. El Espíritu Santo sana a los heridos. El Espíritu Santo levanta a los desanimados. Porque el Espíritu Santo es el que renueva las fuerzas. Dice Isaías en el capítulo 40. Al final dice que Él es el que da fuerzas al cansado. Y no solo le da, sino le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mira, 0 por 0. 0. Dios es tremendo, hermano. Porque le da fuerzas al que no tiene, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes, dicen los jóvenes, se fatigan y se cansan, flaquean y caen, pero luego viene la promesa. Pero los que confían en Jehová, los que confiamos en Jehová, los que confiamos en Cristo, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán las alas como las águilas. Por eso el profeta Joel dijo: que diga el débil, que diga el débil, fuerte soy, bendito el Señor, aleluya. Amén. Oh Dios, hermano, pregunta: ¿están tus manos edificando o están destruyendo? Porque para todo hay tiempo, dijo Salomón. Amén. Tiempo de edificar y tiempo de destruir. O están ocupadas en la obra, o están detenidas por el temor. ¿Estás fortaleciendo a otros o les estás sirviendo de piedra de tropiezo? Son preguntas que nos debemos hacer, bendito el Señor, aleluya. Porque Nehemías no solamente, hermano, reconstruyó el muro, bendito el Señor. Mira, y a veces, hermano, ya estamos aterrizando, la situación que se ve provoca desánimo. Dice el capítulo 4, por ahí, el verso 17 de Nehemías. Amén. Que al ver, hermano, todo el escombro, al ver todos los problemas que hay en la iglesia, muchos deciden, hermano, retirarse en lugar de pelear, en lugar de orar, de que Dios tome el control. Amén. Ellos también le dijeron a Nehemías: el escombro es mucho. Y las manos de los acarreadores, las manos de del ministerio, las manos de los músicos, las manos del pastor se están cansando porque los problemas no se acaban. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Pidió al pueblo que cada quien trabajara frente a su casa. Para que dijera: no, me queda muy lejos, pastor. No, vas a trabajar frente a tu casa. Ahí quiero que tú edifiques. Ahí quiero que tú recojas. Bendito el Señor. ¿Estás trabajando en tu casa junto a los tuyos? Bendito Dios. Ponte en pie, mi hermano. Póngase en pie. Bendito su nombre. Yo quiero que entiendas que donde el hombre solo ve escombros, Dios ve el lugar donde puede levantar un testimonio de poder para su gloria. Recuerda que lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios lo escogió. Ahí me encontró Dios. Amén.
¿Y qué hizo de mí? Un hombre de bien. Amén. Me dio una esposa. Me dio la capacidad para formarme secularmente en el mundo con 2 carreras, una maestría. Me dio una hermosa familia. Me dio un llamado ministerial al pastorado. Ya tenemos ¿verdad? Pastoreando cerca de 45 años. Bendito Dios. Y como dice el canto, todo se lo debo a Él. Y me siento como Caleb. Ya de viejo todavía tengo la misma fuerza. Amén. Para seguir adelante. Bendito Dios. Gloria a Dios. Adelante, mis hermanos. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y oren por el hermano Castillo. Bendito el Señor. El altar está abierto, hermano. Aproveche el tiempo, porque el tiempo que no aprovecha se va y se pierde. Pero el tiempo que aprovechas para pasar con Cristo es hermoso. Porque en muchas ocasiones